El millonario invitó a la mujer latina de la limpieza como una broma. Ella llegó como una diva y todos quedaron absolutamente en shock cuando descubrieron quién era en realidad. El salón principal de la mansión Blackwood en Beverly Hills explotó en carcajadas maliciosas cuando Verónica González descendió la escalera de mármol usando un vestido que costaba más que el salario anual de la mayoría de los presentes. No eran risas de admiración. Era pura y cruel burla. Miren quién decidió aparecerse, susurró Richard Blackwood a sus invitados, levantando su copa de champán Dom Perignon. Nuestra querida señora de la limpieza. Verónica tenía 35 años y jamás imaginó que un día pondría un pie en ese salón como invitada, aunque fuera en tono de burla. Durante 2 años había limpiado cada rincón de esa mansión. Siempre invisible, siempre en silencio, observando cómo esos ricos se trataban con falsedad ensayada mientras a ella la trataban como si fuera parte del mobiliario. La invitación había llegado 3 días antes, entregada con una sonrisa cruel que conocía demasiado bien. Gala benéfica el sábado, dijo Richard, al darle el sobre dorado. Código de vestimenta, máxima elegancia. Seguramente tienes algo adecuado en tu armario, ¿no? Las risas de sus amigos resonaron por el pasillo. Era una trampa obvia, un intento de humillarla públicamente, de ponerla en su lugar frente a la alta sociedad de California. Richard incluso había invitado a reporteros sociales para documentar lo que él llamó un momento educativo. Hagamos una apuesta, le dijo Richard a su esposa Elena, mientras Verónica aspiraba el piso el día anterior. $100,000 a que no tiene el valor de aparecer. Y si aparece, será el entretenimiento de la noche. Elena rió maliciosa. Eres terrible, Richard. La pobre seguramente llegará con algo prestado y se sentirá tan fuera de lugar que se irá en 15 minutos. Pero Richard Blackwood no sabía 2 cosas fundamentales sobre Verónica González. Primero, que ella había crecido en salones como ese mucho antes de tener que limpiarlos para sobrevivir. Segundo, que algunas tormentas no destruyen, solo te enseñan a bailar bajo la lluvia. Mientras caminaba por el salón bajo las miradas burlonas, Verónica mantuvo la postura erguida y la mirada serena, como alguien que lleva secretos capaces de darle la vuelta a ese mundo. Sus pasos eran firmes, calculados, como si cada movimiento fuera parte de una coreografía ensayada durante años. Dios mío, de verdad vino, susurró Patricia Weston, esposa de un senador, a su amiga. Y mira cómo está vestida. ¿De dónde sacó ese vestido? Seguro lo rentó y lo va a pagar en 10 cuotas, respondió Devian Chambers, hija de un magnate petrolero, tratando de disfrazar su propia inseguridad con crueldad. ¡Qué patética! Lo que ninguno de ellos sabía era que Verónica no había comprado, pedido prestado ni rentado ese vestido. Simplemente había vuelto a su propio pasado para recuperarlo. Un pasado que Richard habría hecho cualquier cosa por borrar si hubiera sabido que existía. Richard se le acercó con el pecho inflado de arrogancia, rodeado de sus amigos multimillonarios. Su confianza estaba por las nubes. Después de todo, él había orquestado aquello como una demostración pública de poder y control social. Verónica, qué grata sorpresa. Nunca dudé que vendrías. Al fin y al cabo, cuando una persona como tú recibe una invitación a un evento como este. ¿Una persona como yo? Repitió Verónica, su voz calmada cortando el aire como seda afilada. Vamos, Richard. Termina tu frase. Por un microsegundo, algo en su tono hizo que Richard dudara. Había una firmeza que no coincidía con la mujer sumisa que conocía de los pasillos de la mansión. Pero la arrogancia pronto volvió a dominarlo. Bueno, ya sabes, alguien que normalmente no frecuenta este tipo de ambientes. Debes sentirte bastante intimidada por tanta elegancia. Verónica sonrió. No una sonrisa nerviosa ni sumisa, sino algo peligrosamente sereno que hizo que algunos invitados cercanos dejaran de reír instintivamente. ¿Intimidada? Repitió en voz baja, clavando sus ojos en los de Richard con tal intensidad que él dio un paso atrás sin darse cuenta. No, Richard. Me siento exactamente en el lugar al que siempre he pertenecido. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que la atmósfera de la fiesta cambiara por completo. Había algo en la forma en que Verónica hablaba, se movía y ocupaba el espacio que desafiaba todas las expectativas que tenían sobre quién debía ser ella. Richard carraspeó, intentando recuperar el control. Bueno, espero que disfrutes la velada. Estoy seguro de que será educativa para ti. Oh, estoy segura de que será educativa para todos nosotros.
respondió Verónica, paseando lentamente la mirada por el grupo de invitados, como catalogando cada rostro para uso futuro. Lo que aquellos privilegiados no sabían era que Verónica llevaba consigo un secreto tan explosivo que transformaría esa noche de humillación planeada en la mayor lección sobre prejuicio y subestimación que Beverly Hills había presenciado jamás. Richard se estaba divirtiendo más de lo que había imaginado. Verónica no había huido avergonzada como esperaba. Permanecía allí con esa postura extrañamente segura que comenzaba a incomodarlo de una manera inexplicable. «Atención todos», anunció Richard, golpeando con una cuchara de plata su copa de cristal. «Quiero presentarles a nuestra invitada especial de esta noche, Verónica, nuestra dedicada señora de la limpieza». Las risas se expandieron por el salón como olas crueles. Los flashes de los celulares comenzaron a estallar mientras los socialites tomaban fotos para subirlas a redes con leyendas sarcásticas. «Richard», murmuró Elena a su lado, fingiendo preocupación. «¿No crees que está siendo un poco cruel?» ¿Cruel? Richard rió con fuerza. «Le estoy dando la oportunidad de su vida. ¿Cuándo más alguien como ella tendría la chance de asistir a un evento así?» Verónica permaneció inmóvil en el centro del salón, con todas las miradas clavadas en ella. Pero en lugar de la vergüenza que esperaban ver, había algo desconcertante en su expresión, una serenidad que parecía provenir de alguien que ya había sobrevivido a tormentas peores. Patricia Beston se acercó con su grupo de amigas, todas con sonrisas envenenadas. «Verónica, querida, dime, ¿cuánto tardaste en elegir ese vestido? Debe haber sido un reto encontrar algo adecuado». «En realidad», respondió Verónica con una calma que hizo dudar a Patricia, «este vestido tiene una historia muy especial». «Ah, sí», preguntó Vivian Chambers con sorna. «¿Y de dónde lo sacó tu madre? ¿De alguna tienda de segunda mano de lujo?» Verónica sonrió, pero había algo peligroso en esa sonrisa. «Mi madre usó este vestido la última vez que estuvo en un salón como este. Fue hace 20 años, cuando aún era Verónica González Blackwood». El silencio que siguió fue ensordecedor. Richard, que había estado riendo con sus amigos, se giró lentamente. «¿Qué dijiste?» «González Blackwood», repitió Verónica, su voz cortando el aire como una cuchilla. Qué curioso cómo algunas personas eligen convenientemente olvidar la historia de su propia familia. El rostro de Richard empezó a palidecer. Elena le tomó el brazo instintivamente, sintiendo que algo iba terriblemente mal. «Estás delirando», dijo Richard, aunque su voz salió menos firme de lo que pretendía. «No sé qué juego traes, pero...» «Esto no es un juego, Richard», lo interrumpió Verónica, dando un paso hacia él. Varios invitados retrocedieron de inmediato. «Es historia. Nuestra historia. La historia que intentaste borrar cuando decidiste que era más conveniente fingir que ciertas personas de nuestra familia nunca existieron». Las cámaras de los celulares seguían grabando, pero ahora por una razón completamente diferente. Los susurros comenzaron a propagarse como pólvora por el salón. Elena jaló del brazo a Richard. «¿De qué está hablando?» «Miente», respondió él, pero sus manos temblaban ligeramente. «Es una empleada trastornada buscando llamar la atención». Verónica sacó de su pequeño bolso un objeto que hizo a varios invitados contener la respiración. Era un anillo. No cualquiera, sino el anillo de compromiso tradicional de la familia Blackwood, grabado con el escudo familiar y con el distintivo zafiro azul que había pasado de generación en generación. «Este anillo», dijo Verónica, levantándolo para que todos lo vieran, «fue entregado a mi madre por su padre, Henry Blackwood. Mi abuelo. El mismo hombre del que dijiste a tus hijos que murió sin herederos». Richard estaba visiblemente afectado. «¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo te atreves a robarlo?» Verónica rió, pero sin un ápice de humor. «Richard, no puedes robar lo que te corresponde por derecho de nacimiento». Patricia Beston, boquiabierta, susurró a su amiga. «Dios mío, ¿crees que dice la verdad?» «Imposible», murmuró Vivian, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «Richard nos lo habría dicho si tuviera una prima». Verónica escuchó el comentario y giró hacia ellas. «¿Prima?» «No, querida. No soy prima de Richard». Se detuvo dramáticamente, mirando directo a Richard. «Soy su media hermana». El salón explotó en murmullos y exclamaciones ahogadas. Richard parecía haber sido alcanzado por un rayo. «Esto es ridículo», gritó, pero su voz se quebró.
Mi padre nunca. Estás inventando todo. Henry Blackwood tuvo un romance con mi madre, Isabella, durante 5 años, continuó Verónica sin piedad. Ella era la maestra de piano de la familia. Cuando descubrió que estaba embarazada de mí, tu padre prometió hacerse cargo, y cumplió, hasta que murió. Elena ahora tenía la mano sobre la boca, mirando entre Verónica y Richard como si presenciara un accidente a cámara lenta. Y tú, Richard, dijo Verónica señalándolo directamente, decidiste que sería más fácil fingir que nunca existimos. Nos cortaste la pensión, vendiste la casa que tu padre le compró a mi madre y nos dejaste en la miseria absoluta. No tenía obligación de, empezó Richard. ¿No tenías obligación de cuidar a la familia de tu padre? Lo interrumpió Verónica. Filosofía interesante, considerando que heredaste el 100% de una fortuna que debió dividirse entre nosotros. El peso de sus palabras comenzó a hundirse en la mente de los invitados. Varios se apartaron de Richard, como si la cercanía física pudiera contaminarlos con el escándalo. Pruébalo, dijo Richard desesperado. Cualquiera puede inventar una historia y conseguir un anillo. Verónica volvió a sonreír, esta vez con un aire depredador. Oh, Richard, ¿de verdad crees que vine aquí sin pruebas? Sacó su teléfono y señaló a alguien en la entrada. Ya pueden entrar. Cada nueva humillación de Richard alimentaba algo dentro de Verónica que él no podía comprender, una fuerza silenciosa que crecía en proporción directa a la injusticia que intentaba imponer. Lo que aquellos privilegiados no sabían era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia. Y Verónica había pasado 20 años aprendiendo exactamente cómo cobrar hasta el último centavo de una deuda que trascendía el dinero. En ese momento entraron al salón 3 personas que cambiarían para siempre la vida de todos los presentes. La primera fue Diane Morrison, la periodista de investigación más respetada de Beverly Hills. El segundo fue David Chun, un abogado especializado en derecho sucesorio. El tercero hizo que Richard Blackwood se tambaleara como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dr. Hamilton, murmuró Elena, reconociendo al médico privado de la familia. ¿Qué hace aquí? El Dr. Hamilton, quien había tratado a Henry Blackwood durante los últimos años de su vida, caminó hacia el centro del salón. Le temblaban las manos, pero la voz le salió firme. Hace 20 años me obligaron a firmar un certificado de defunción falsificado. Henry Blackwood no murió por causas naturales. Fue envenenado lentamente con arsénico durante varios meses. El salón estalló en gritos ahogados. Diane Morrison alzó la mano. Por favor, guarden sus teléfonos. Esta es una confesión oficial que se está grabando con fines legales. Richard estaba visiblemente desesperado, sudando. ¿Estás loco, Hamilton? Mi padre murió de problemas cardíacos. Su padre descubrió el dinero que usted había estado malversando de la empresa durante años, continuó implacable el Dr. Hamilton. Había cambiado su testamento para incluir a Verónica y estaba a punto de denunciarlo a la policía cuando comenzó a mostrar síntomas extraños. Verónica permaneció en silencio, con lágrimas de alivio en los ojos. Por fin, después de 20 años, alguien decía la verdad. David Chun abrió su maletín y sacó un documento oficial. Esta muestra de sangre fue analizada la semana pasada por un laboratorio independiente. Los niveles de arsénico eran letales. Se lo están inventando, gritó Richard, pero su voz estaba completamente fuera de control. Es una conspiración para arruinarme. Diane Morrison dio un paso al frente. Señor Blackwood, tengo transcripciones de 5 conversaciones que usted mantuvo con el Dr. Hamilton entre 2003 y 2004, en las que lo amenazó con arruinarlo profesionalmente. Verónica por fin habló, su voz cortando el caos como un cuchillo. Richard, no solo mataste a nuestro padre. Me robaste 20 años de vida. Yo no maté a nadie. Richard señaló con el dedo en todas direcciones. Están todos mintiendo. Entonces explica esto, dijo Verónica, conectando su teléfono al sistema de sonido de la mansión. Comenzó a reproducirse una grabación. La voz de Richard era inconfundible. Hamilton, te vas a mantener callado sobre cualquier cosa extraña que encontraste en la sangre del viejo. Si abres la boca, te garantizo que no volverás a trabajar como médico. Y en cuanto a esa mujer y su hija bastarda, tendrán que arreglárselas solas. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso quienes habían defendido a Richard ahora lo rehuían como si fuera radiactivo. Elena miró a su esposo horrorizada.
Richard, ¿de verdad hiciste esto? ¿20 años? Gritó Verónica, perdiendo momentáneamente la compostura. 20 años limpiando la sangre de mi propio padre de las manos de su asesino. Verónica respiró hondo y recuperó su calma letal. ¿Quieres saber cómo obtuve todas estas pruebas? No vine a trabajar aquí por accidente. Apliqué específicamente para este puesto. Pasé 2 años preparándome, obteniendo acceso a la casa, recopilando evidencia. Richard intentó una última jugada desesperada. Aunque todo eso fuera cierto, no cambia nada. La herencia se distribuyó hace años. David Chun sonrió por primera vez. En realidad, señor Blackwood, cuando hay evidencia de homicidio, todos los bienes pueden redistribuirse según el testamento original, y tenemos una copia del testamento real de Henry Blackwood. Verónica se acercó a Richard, que estaba apoyado contra la pared como un animal acorralado. ¿Sabes cuál fue mi mayor error, Richard? Creer que ibas a cambiar por tu cuenta. Por favor, susurró Richard. Toda la arrogancia había desaparecido. Elena, los niños, esto destruirá a nuestra familia. Tú destruiste a nuestra familia en el momento en que elegiste el dinero por encima de la justicia. Richard se desplomó en un sillón. Completamente derrotado. Su transformación, de millonario arrogante a criminal expuesto, había tomado menos de 2 horas. Verónica miró a Richard por última vez. Estaba roto. Pero eso era solo el comienzo. Lo que Richard no comprendía, y descubriría de la peor manera en las siguientes horas, era que Verónica González había pasado años reuniendo pruebas no solo sobre la muerte de su padre, sino sobre todos los delitos financieros, chantajes y corrupción que él había cometido durante décadas, tejiendo una red de justicia tan meticulosa que su caída sería espectacularmente total. Las siguientes 2 horas convirtieron la gala más exclusiva de Beverly Hills en el mayor escándalo que la alta sociedad de California había presenciado en vivo. Richard estaba ahora sentado en el suelo del salón de baile, con la espalda contra la pared, viendo cómo toda su vida se desmoronaba en tiempo real. Diane Morrison había conectado su laptop al sistema de proyección de la mansión, y documentos, fotos y grabaciones aparecían en la pantalla gigante para que todos los invitados los vieran. Esta es una transferencia bancaria de $200,000 desde la cuenta personal de Richard Blackwood al Dr. Hamilton, fechada 3 días después de la muerte de Henry Blackwood, narró Diane mientras la imagen aparecía en pantalla. La nota de la transferencia dice, el silencio es oro. Elena estaba ahora al otro lado del salón, lo más lejos posible de su esposo, llorando en silencio mientras procesaba 20 años de mentiras. Y esto, continuó Diane, es una grabación de Richard hablando con su contador sobre cómo ocultar la malversación de la empresa. La voz de Richard resonó por el salón. Necesito que hagas bailar los números. Si alguien se entera de que he sacado 20 millones en los últimos 5 años, estoy arruinado. Échale la culpa a fluctuaciones del mercado, costos de expansión, lo que sea. Dios mío, susurró Patricia Waston a su amiga, robó de su propia empresa. Verónica permanecía en el centro del salón, calma como el ojo de un huracán, viendo cómo cada revelación destruía sistemáticamente la vida del hombre que había asesinado a su padre. David Chun se acercó con una nueva carpeta. Señor Blackwood, además de los cargos penales, debo informarle que la señorita González presenta una demanda civil por $50 millones en su contra por homicidio culposo y apropiación indebida de herencia. ¿50 millones? Richard alzó la vista con los ojos vidriosos. No tengo 50 millones. No, dijo Verónica en voz suave. Pero tu empresa vale 120 millones, y la mitad de ella siempre me ha correspondido por derecho. Diane Morrison continuó la devastadora presentación. También tenemos evidencia de que Richard chantajeó al menos a 5 políticos locales, sobornó a 3 jueces y desvió fondos de caridad a cuentas personales. Cada nueva revelación provocaba jadeos de horror entre los invitados. Personas que habían llegado como amigos de Richard ahora se alejaban como si fuera radiactivo. Verónica, dijo Richard con voz quebrada. Por favor, ya obtuviste lo que querías. Detén esto. Verónica dio un paso al frente y se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Richard, mataste a nuestro padre. Me robaste a mi familia, mi herencia, mi dignidad. Me hiciste limpiar la sangre de sus manos durante 2 años. Puedo compensarte, susurró desesperado. No hay forma de compensar 20 años de injusticia, respondió Victoria con una calma inquietante. Pero sí hay consecuencias.
Sonó el teléfono de Elena. Era uno de sus hijos llamando desde la universidad. Mamá, ¿estás bien? Se escuchó. Es cierto lo que dicen en internet, que papá es un asesino. Elena miró a Richard con absoluto asco. Tus propios hijos se están enterando en redes sociales del tipo de monstruo que eres. Richard intentó ponerse de pie, pero las piernas le fallaron. Elena, por favor. Los niños. No. Gritó Elena, silenciando todo el salón. No menciones a nuestros hijos. Los has avergonzado para siempre. El doctor Hamilton se acercó a Victoria. Señorita Temps, debo informarle que ya contacté a la policía. Richard será arrestado más tarde hoy por asesinato. ¿Asesinato, fraude, chantaje, evasión fiscal? Preguntó Victoria. Pasará el resto de su vida en prisión. Victoria se volvió hacia los invitados, que la miraban con una mezcla de admiración y terror. Quiero que todos entiendan algo, esto no lo hice por venganza. Lo hice por justicia. Por todas las personas que han sido pisoteadas por hombres como Richard Blackwell. Patricia Beston se acercó con titubeo. Victoria, lo sentimos mucho. No sabíamos. Sabían que me trataban como a una subhumana, replicó Victoria con firmeza. Se rieron. Participaron. La única diferencia es que ahora saben que tengo más dinero que ustedes. El sonido de sirenas comenzó a resonar afuera. La policía había llegado. Richard miró a Victoria por última vez. Has destruido mi vida. No, dijo Victoria, poniéndose de pie con toda su dignidad. Tú destruiste tu propia vida en el momento en que elegiste el mal. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Mientras los agentes entraban para arrestar a Richard, Victoria salió al balcón. Afuera la esperaban decenas de reporteros, cámaras de televisión, fotógrafos, periodistas. La historia ya se había propagado. Elena se acercó a ella en el balcón. Victoria, de verdad no sabía nada. Lo sé, dijo Victoria con suavidad. Tú también fuiste víctima de él. ¿Qué va a pasar ahora? Victoria miró la ciudad resplandeciendo abajo. Ahora, Elena, por fin se hará justicia, y quizá Beverly Hills aprenda que la clase no tiene nada que ver con la cuenta bancaria. Mientras Richard era llevado esposado por la policía, atravesando el mismo salón donde había intentado humillarla horas antes, Victoria sintió algo que no había sentido en 20 años, paz. Lo que Richard descubriría en las próximas horas en la cárcel era que Victoria había planeado cada detalle no solo de su caída, sino también de la reconstrucción completa de su propia vida, y que el imperio Blackwood tenía ahora una nueva heredera que se encargaría de usar ese poder para proteger justamente a las personas que él solía pisotear. 6 meses después, Victoria Temps Blackwood estaba sentada en la antigua oficina de Richard, ahora completamente renovada. Las paredes que antes exhibían trofeos de arrogancia mostraban ahora certificados de proyectos sociales y fotos de empleados ascendidos de puestos de entrada a cargos ejecutivos. Richard había sido condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Los cargos incluían asesinato, fraude corporativo, chantaje y evasión fiscal. Su fortuna personal fue completamente confiscada para cubrir compensaciones a las víctimas. Victoria era solo una de las muchas personas a las que había perjudicado a lo largo de los años. Señorita Temps Blackwood, dijo Amanda, su nueva asistente ejecutiva, quien antes había trabajado como limpiadora en el edificio. La revista Forbes está aquí para la entrevista sobre la transformación de la empresa. Victoria sonrió. En 6 meses había incrementado las utilidades de la compañía en un 40% simplemente tratando a los empleados como seres humanos. Salarios justos, ascensos basados en mérito real y un entorno de respeto habían creado un nivel de productividad que Richard nunca logró con su liderazgo tóxico. Elena se había divorciado de inmediato y se mudó a otro estado con sus hijos. Antes de irse, buscó a Victoria para disculparse en persona. Pudiste habernos destruido por completo, pero elegiste proteger a mis hijos. Nunca olvidaré tu generosidad. Los hijos no pagan los pecados de los padres, respondió Victoria. Merecen la oportunidad de ser mejores personas que él. El Dr. Hamilton trabajaba ahora como consultor médico de la empresa, ofreciendo atención gratuita a todos los empleados. Nunca pensé que tendría el valor de hacer lo correcto, le dijo a Victoria durante una reunión. Me enseñaste que nunca es tarde para recuperar la dignidad.
Patricia Beston y Debian Chambers intentaron acercarse a Victoria en las semanas posteriores al escándalo, pero ella las mantuvo a una distancia cortés. Se rieron de mí cuando me vieron como inferior. Ahora quieren mi amistad porque se enteraron de mi cuenta bancaria. Eso lo dice todo sobre ustedes. La historia de Victoria se había vuelto viral en todo el mundo. Recibía invitaciones para hablar en universidades sobre liderazgo y justicia social, pero prefería enfocarse en el trabajo real. No quiero ser famosa por sufrir, explicó en una rara entrevista. Quiero que me conozcan por lo que construí después. La empresa ahora financiaba becas para hijos de empleados, un programa de microcréditos para emprendedores en comunidades desatendidas y había creado el mayor fondo de apoyo a víctimas de violencia doméstica en California. Una tarde tranquila, Victoria recibió una carta desde prisión. Era de Richard. Victoria, sé que no merezco perdón, pero necesito que sepas que me enseñaste que la persona en la que me convertí era un monstruo. Paso cada día tratando de entender cómo llegué a ser alguien capaz de matar a su propio padre por dinero. Mis hijos preguntaron por ti en su última visita. Quieren conocer a la tía que protegió a la familia cuando su padre falló. Victoria guardó la carta sin responder. El perdón era un viaje personal, pero la justicia ya se había cumplido. Durante la entrevista con Forbes, la periodista preguntó. Algunas personas dicen que tu venganza fue demasiado cruel. ¿Qué respondes a eso? La venganza habría sido hacerle a él lo que me hizo a mí. Respondió Victoria con calma. Justicia es asegurarse de que pague por los crímenes cometidos y de que otras personas no sufran lo que yo sufrí. Hay una diferencia fundamental entre ambas. ¿Y qué consejo le darías a quienes enfrentan injusticias similares? Victoria miró por la ventana, observando a empleados almorzando en el jardín de la empresa, que ahora les ofrecía respeto y dignidad. La mejor venganza no es destruir a quienes te hirieron. Es construir algo tan grande que la injusticia que sufriste se convierta solo en el primer capítulo de una historia de triunfo. Esa noche, Victoria regresó a casa, ya no al pequeño departamento donde alimentó sus sueños de justicia, sino a una casa cómoda donde había adoptado a 2 niñas huérfanas que, como ella, necesitaban una segunda oportunidad en la vida. Mientras ayudaba a las niñas con la tarea, pensó en el padre al que nunca conoció de verdad, pero cuya sangre corría por sus venas. Henry Blackwell estaría orgulloso de ver que su hija no solo recuperó lo que le robaron, sino que convirtió una empresa construida sobre la explotación en un símbolo de oportunidad y dignidad. La verdadera victoria de Victoria no fue destronar a Richard. Fue demostrar que, cuando construyes poder basado en la justicia y no en el miedo, ese poder se multiplica y beneficia a todos a tu alrededor. Richard intentó humillar a una mujer de la limpieza y terminó descubriendo que había subestimado a una reina. Más importante aún, descubrió que la dignidad no se compra, no se hereda ni se roba. Se gana con las decisiones que tomamos cuando nadie nos está mirando. Si esta historia de justicia tocó tu corazón, suscríbete al canal para más relatos que demuestran que el bien siempre gana cuando tienes la estrategia correcta y que, a veces, la persona más peligrosa en la sala es aquella a la que todos han decidido ignorar.